Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Me da muchísimo gusto tenerlos por aquí un día más, para sumergirnos juntos en el fascinante y a menudo turbulento mundo del entretenimiento y las vidas de las figuras públicas. Hoy, mis queridos seguidores, vamos a abordar un tema que honestamente ha estado resonando con fuerza en el ambiente mediático y, lo que es más importante, en sus comentarios y mensajes. Como ya habrán visto por el llamativo título, nos centraremos en Ozge, una figura que ha elegido finalmente romper ese muro de silencio que la rodeaba para desvelar los supuestos secretos explosivos que rodearon su divorcio de Serkan. Sí, han escuchado bien. Tras un periodo de intensas especulaciones, rumores y sobre todo, un silencio que solo alimentaba la curiosidad, Ozge ha decidido abrirse de par en par, compartir su versión de la historia y créanme, lo que tiene que contar promete ser más que impactante. Les invitamos encarecidamente a quedarse con nosotros hasta el final, porque este vídeo está a punto de desplegar una avalancha de detalles que, estoy seguro, superarán las expectativas de muchos. Pero antes de zambullirnos de lleno en este torbellino de información, permítanme recordarles algo de vital importancia: si aún no forman parte de nuestra creciente comunidad, les animo fervientemente a suscribirse a nuestro canal y activar esa campanita de notificaciones. De esta manera, se asegurarán de no perderse ni un solo fragmento de las noticias y análisis que traemos para ustedes. Su apoyo es, sin duda, nuestro mayor motor. Ahora sí, pasemos directamente al meollo del asunto. La separación de Ozge y Serkan se ha convertido en uno de los temas de conversación más candentes y persistentes en los últimos meses. Los vimos públicamente como una pareja aparentemente sólida, inquebrantable, unida por un lazo que parecía inquebrantable. Y de repente, sin previo aviso aparente, ¡boom!, anunciaron su divorcio. Y como suele suceder en estas situaciones, cuando la luz de los focos se apaga sobre la relación, las especulaciones comienzan a surgir como setas después de la lluvia. ¿Qué pudo haber sucedido realmente? ¿Fue una decisión consensuada y pacífica? ¿Existieron infidelidades que desmoronaron los cimientos de su unión? ¿Problemas económicos insuperables? La lista de interrogantes era, y sigue siendo, virtualmente interminable y las respuestas, hasta este preciso instante, habían permanecido envueltas en un halo de misterio. Pero hoy, Ozge ha decidido tomar las riendas de su propia narrativa, empuñar el bolígrafo de su historia y contarnos todo, absolutamente todo. Ha optado por derribar esa muralla de silencio que la aprisionaba y, según las primeras filtraciones y los avances de sus declaraciones, lo que tiene para compartir trasciende con creces lo que cualquiera de nosotros podría haber imaginado. No estamos hablando de meros desencuentros o diferencias irreconciliables que se disipan con el tiempo, estamos hablando de secretos profundos y reveladores que, sin duda alguna, ponen en tela de juicio todo aquello que creíamos saber, o que nos hicieron creer, sobre su relación. En este vídeo nos dedicaremos a desgranar los puntos clave, los pilares fundamentales de lo que Ozge ha decidido desvelar. Exploraremos en profundidad las razones subyacentes que la impulsaron a tomar la drástica decisión de divorciarse, reviviremos los momentos más difíciles y oscuros que, según ella, experimentó durante su matrimonio y, sobre todo, analizaremos los aspectos más cruciales y determinantes que la llevaron a tomar esta medida tan radical. Discutiremos cómo esta impactante revelación está sacudiendo los cimientos de la opinión pública, cómo podría reconfigurar la percepción y la imagen de ambas partes, y qué implicaciones podría tener en el futuro de sus carreras. Prepárense porque lo que está por venir promete ser una auténtica montaña rusa de emociones. Lo que Ozge comparte no es simplemente un relato superficial de un divorcio, sino una historia que, según se desprende, está impregnada de empoderamiento, de una lucha incansable y, con la esperanza que siempre nos acompaña, de un proceso de sanación necesario. Se murmura que Ozge ha estado guardando estas verdades, estos hechos que podrían cambiar la percepción pública, durante un tiempo considerable. Quizás por miedo a las represalias, por un instinto de protección hacia sí misma o hacia otros involucrados, o simplemente porque sentía que no era el momento adecuado para hablar, para exponer su verdad. Pero ahora, con la perspectiva que otorga el paso del tiempo, con una madurez adquirida a través de la experiencia, ha decidido que ha llegado el momento idóneo, para que el mundo conozca la verdad. Y lo que es aún más relevante, no lo hace de manera evasiva o ambigua. Las filtraciones y las declaraciones previas que han trascendido sugieren con contundencia que Ozge está dispuesta a nombrar nombres, a describir situaciones con una crudez impactante y a exponer las circunstancias exactas que la empujaron a poner fin a su matrimonio con Serkan.
Esto no solo podría marcar un punto de inflexión en su vida personal, sino que también podría resonar profundamente en la experiencia de innumerables personas que atraviesan situaciones similares y que, a menudo, se sienten coaccionadas a mantener las apariencias, a ocultar la realidad bajo una capa de normalidad. Una de las cuestiones que genera mayor expectación, que aviva la curiosidad de manera casi insaciable, es cómo Ozge describe la dinámica interna de su relación. ¿Era realmente tan idílica, tan perfecta, como se proyectaba en las redes sociales, en los eventos públicos, en las portadas de revistas? ¿Ocultaba algo más profundo, algo que con el paso del tiempo fue erosionando lentamente la base misma de su amor, hasta convertirla en cenizas? Las declaraciones preliminares que han llegado a nuestros oídos apuntan firmemente a que la fachada de perfección que ambos se esforzaban por mantener se desmoronó estrepitosamente bajo el peso abrumador de ciertas verdades incómodas, que Ozge ahora se dispone a sacar a la luz. Podríamos estar hablando de presiones externas insostenibles, de expectativas que nunca llegaron a cumplirse, o incluso de comportamientos, tanto suyos como de Serkan, que simplemente no eran sostenibles a largo plazo, que minaron la confianza y el respeto mutuo. Y ahora hablemos de Serkan. ¿Cuál será su reacción ante estas revelaciones que, sin duda, lo pondrán en el ojo del huracán? ¿Se defenderá enérgicamente? ¿Negará rotundamente todo lo que Ozge exponga? O quizás, con una humildad inesperada, aceptará parte de la responsabilidad de la culpa. La forma en que Serkan responda a lo que Ozge está contando se perfila como un capítulo crucial e ineludible en esta historia, un capítulo que todos estaremos esperando con avidez. Por el momento su silencio es casi ensordecedor, un silencio que en sí mismo ya dice mucho, quizás más de lo que cualquier declaración podría decir. Pero la experiencia nos enseña que este tipo de declaraciones públicas, especialmente cuando son tan contundentes, suelen generar réplicas, respuestas y defensas. Por lo tanto, no nos sorprendería en absoluto que pronto tengamos noticias importantes de su parte. Otro aspecto fundamental que Ozge podría estar abordando, y que genera gran interés, son las razones que la llevaron a demorar tanto tiempo en hablar. ¿Existieron acuerdos de confidencialidad draconianos que la mantenían atada? ¿Presiones familiares o profesionales que la coartaban? ¿O fue simplemente un proceso interno de aceptación, de superación personal, que requirió tiempo y madurez para poder expresarse con libertad? Comprender su perspectiva sobre el momento elegido para su revelación es tan vital, tan importante como las propias revelaciones que haga. Porque a veces el coraje para hablar con la verdad no es solo una cuestión de deseo, sino de encontrar la fuerza interior y las circunstancias propicias para hacerlo sin ser aplastada, sin sucumbir ante el peso abrumador de la verdad que se desea compartir. Además, debemos considerar seriamente el impacto que estas declaraciones tendrán, y ya están teniendo, en la carrera profesional y en la imagen pública de ambos. En la era digital en la que vivimos, donde la información fluye a la velocidad de la luz y la opinión pública se forma en cuestión de segundos, la percepción pública lo es prácticamente todo. Y si Ozge logra pintar un cuadro convincente, detallado y veraz de lo que realmente sucedió, de los entresijos de su matrimonio, podría cambiar drásticamente la forma en que el público general ve y percibe tanto a ella como a Serkan. Esto podría representar un acto de liberación monumental para Ozge, un paso hacia la sanación personal y profesional, pero también podría abrir una verdadera caja de Pandora de consecuencias imprevistas, de repercusiones que por ahora aún no somos capaces de prever o cuantificar. Uno de los puntos que más intriga a la audiencia, que genera un morbo legítimo, es si Ozge ha decidido revelar detalles sobre la posible implicación de terceros en su matrimonio. ¿Hubo interferencias externas, influencias negativas, que jugaron un papel determinante en la ruptura de su unión? ¿Otras personas, ajenas a la pareja, tuvieron un papel activo en su separación? Es un hecho bien conocido que en los divorcios de figuras públicas, las especulaciones sobre terceros involucrados son moneda corriente, y si Ozge decide dar nombres, señalar con el dedo, la controversia podría escalar a niveles insospechados, generando un auténtico terremoto mediático. Este es sin duda un territorio delicado y potencialmente explosivo, pero si lo que ella busca es contar la verdad completa, la verdad sin filtros, es muy probable que no se guarde nada en el tintero, por doloroso o comprometedor que pueda ser. También es fundamental reflexionar sobre el mensaje que Ozge busca transmitir con estas declaraciones. ¿Es simplemente una forma de catarsis personal, de desahogo emocional? ¿Es un intento desesperado por limpiar su nombre, por defender su reputación ante las acusaciones, implícitas o explícitas, que hayan podido surgir?
O quizás es un llamado a la reflexión para otras personas que puedan estar atravesando situaciones similares y que se sientan atrapadas en relaciones tóxicas o dañinas. Detrás de cada historia de un divorcio público, por muy escandaloso que parezca, suele haber un mensaje más profundo, una lección aprendida a un alto precio, o una lucha que merece ser visibilizada y reconocida. Esperamos sinceramente que su relato sirva de inspiración, de empoderamiento y de guía para quienes lo necesiten. Y ahora, pensando en el futuro inmediato y a largo plazo, ¿qué sigue para Ozge? Después de lanzar esta auténtica bomba de información, de exponer públicamente los secretos de su relación, ¿cómo reconstruirá su vida personal y profesional? Veremos una nueva Ozge, una versión de sí misma más fuerte, más resiliente y liberada de las ataduras del pasado. La forma en que gestione las inevitables repercusiones de estas revelaciones definirá, en gran medida, su camino a partir de ahora. Es un momento crucial para ella, un punto de inflexión determinante y será fascinante sin duda alguna observar cómo se desenvuelve, cómo navega las aguas turbulentas que sin duda se presentarán en los próximos meses. En resumen, lo que Ozge ha decidido hacer es un acto de valentía indiscutible. Romper el silencio sobre un tema tan íntimo y delicado como un divorcio, y además, al parecer, con secretos explosivos guardados bajo llave, requiere una dosis ingente de coraje y determinación. Lo que ella está compartiendo promete arrojar una luz reveladora sobre las verdades ocultas detrás de una de las parejas más mediáticas y observadas, y esperamos de corazón que su relato nos brinde una perspectiva más completa, más honesta y sobre todo, más humana de lo que realmente sucede cuando las apariencias se desmoronan y la verdad sale a la luz. Nosotros estaremos atentos con la lupa puesta a cada nueva declaración, a cada movimiento, y a cómo evoluciona esta fascinante y compleja historia. Y con esto, mis estimados seguidores, llegamos al final de este vídeo. Espero sinceramente que hayan encontrado esta información tan intrigante, tan reveladora y tan apasionante como yo. Ha sido un viaje a través de los intrincados entresijos de una separación que ha mantenido a muchos de ustedes, y a nosotros también, en vilo durante un tiempo considerable. Hemos desgranado los posibles motivos, las expectativas generadas y el impacto potencial de las declaraciones que Ozge está a punto de realizar. Ahora, y esta es la parte que más me interesa, me encantaría conocer sus pensamientos al respecto. ¿Qué les parecieron estas posibles revelaciones de Ozge? ¿Creían ustedes que su divorcio escondía secretos así de profundos y escandalosos? Por favor, déjenme sus opiniones, sus teorías, sus comentarios en la caja de comentarios que ven más abajo. Me encanta leerlos, debatir con ustedes y conocer sus perspectivas. Antes de despedirnos, quiero agradecerles de corazón por haberse quedado conmigo hasta el final de este vídeo. Su apoyo incondicional, su tiempo y su atención son lo que nos motiva a seguir investigando, creando y compartiendo contenido de calidad para ustedes. Si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido interesante y útil, no olviden dejarle un generoso ** me gusta ** compartirlo en sus redes sociales y con sus amigos, y si aún no lo han hecho, por favor, ** suscríbanse a nuestro canal ** y activen esa campanita para que nunca se pierdan nuestras novedades. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias y análisis. Cuídense mucho y hasta la próxima.